Otra fuente bien informada sobre Hamas le dijo a nuestra cadena, también a CNN, Chao, chica, que el grupo hablamos. adoptó una posición intencional de ambigüedad sobre si asistirá o no a las conversaciones de cese del fuego en Doha este jueves y que la atribuye a la conducta de Benjamín Netanyahu. Por su parte, la oficina del primer ministro de Israel negó que hubiera nuevas condiciones a la propuesta de mayo que incluiría un cese del fuego en Gaza a cambio de la liberación de los rehenes. Vamos a conectarnos como siempre en Jerusalén con nuestro corresponsal internacional en jefe, con José Levi, para que nos cuente los últimos detalles. José, bienvenido. Hola Nacho, buenas tardes. Se trata de un momento crítico para la diplomacia. Quizás no se va a presentar otra oportunidad similar en el futuro cercano. Se trata de, por un lado, el poder llegar a un acuerdo para finalizar con la ofensiva militar israelí en Gaza y llevar a la liberación de los rehenes israelíes. Y por otro, por ejemplo, el presidente Joe Biden asegura que espera que si se logra algo así, también se termine con las amenazas de estos días, ya 2 semanas, de que Irán y Hezbollah pueden vengar la muerte de líderes de Hamas y de Hezbollah hace justo 2 semanas y un día. Entonces, aquí estamos hablando de estas negociaciones que serán mañana en Doha. Ya acabamos de escuchar de los medios de comunicación israelíes que el primer ministro Benjamin Netanyahu decidió dar un mandato amplio, aparentemente, a los negociadores de cara a estas conversaciones, a esta cumbre decisiva mañana y quizás también pasado en Qatar, en Doha. Van a ir, por ejemplo, los jefes del Mossad, David Barnea, del Shin Bet, también y otros miembros centrales que participan en estas negociaciones. De su parte, Hamas muestra una política de ambigüedad, pero en cualquier caso hay un gran número de representantes suyos en Doha donde tienen su base política y entonces sería factible el hablar con ellos. Nacho. José, obviamente esto para también seguir de cerca en cuanto a nuestras novedades internacionales vinculadas con Medio Oriente, pero nosotros venimos hablando todos los días insistentemente de esta suerte de espera de una posible fuerte agresión de Irán. Te consulto, ¿podría Israel ser al final la primera en terminar atacando? Bueno, sí, esa es una posibilidad. En Israel se dice que podrían atacar a Irán, a Hezbollah, antes, durante o después de un ataque contra ellos. Antes, sobre todo, por ejemplo, si vieran que se están preparando misiles o drones para ser lanzados contra el territorio israelí. Durante, y esta es una posibilidad interesante que peligrosa también, que muchos dicen pudiera ser en el momento que hay misiles o drones dirigiéndose al territorio israelí, que Israel, antes de esperar que estas amenazas exploten en su territorio, ya lanzaría también un contraataque de manera simultánea. Y está también la tercera posibilidad, que sería que la respuesta israelí fuera únicamente después de que viera cuáles son los resultados de un posible ataque, ya sea de Irán, ya sea de Hezbollah, desde el Líbano. Pero en cualquier caso, un factor fundamental es que para los israelíes también es muy importante que cualquier acción militar no lleve al fin o pueda dañarse esa coalición internacional de apoyo a Israel, encabezada militarmente por Estados Unidos, por el Reino Unido, por Alemania, por Francia, por otros países del Medio Oriente. Esta coalición para los israelíes es algo fundamental mantener. Nacho.
Bien, muy importante, cargado de mucha atención todo lo que nos cuenta José Levi, nuestro corresponsal internacional en jefe desde Jerusalén. Ambas situaciones pasarán en cuanto haya novedades nuevamente por nuestro programa y nuestra pantalla. José, un placer como siempre, muchísimas gracias. Sumado al pedido de líderes internacionales por avanzar en las conversaciones entre Israel y Hamás por el alto al fuego en Gaza y la liberación de los rehenes, Amnistía Internacional pide el cese de la guerra. La Organización de Derechos Humanos afirma que más de 39.000 personas, muchos de ellos niños, murieron por los ataques israelíes desde octubre. Además, afirman que están recogiendo pruebas y testimonios para que, y cito, ningún crimen de guerra ni violación de los derechos humanos quede impune. Vamos a hablar de este tema precisamente con nuestro colaborador de CNN, amigo de la casa, Jorge Dávila. Miguel, Jorge, muy buenos días para ti. A ver, esto está ya por llegar a un año, Jorge, estamos hablando de octubre. A mí me impresiona que ya ha pasado prácticamente un año. ¿Por qué se ha extendido tanto? Y además, yo al menos he sentido que en muchas ocasiones hemos estado a un punto de un cese al fuego e inmediatamente algo pasa. Bueno, porque cualquiera de las dos partes involucradas tienen más intereses personales que colectivos, y esto es algo fácil de decir y tal vez inexacto, pero sucede aquí, sucede así. No solamente Amnistía Internacional ha encontrado esos dos hechos que tú citaste, sino que ha encontrado que la ocupación israelí en Gaza es ilegal en los territorios ocupados, que eso es una noticia muy importante. Lo que pasa es que lo hace una institución que es respetada, pero que no tiene poder vinculante ninguno, porque los países que tienen que intervenir en esto, en la matanza que está sucediendo en Gaza, que lo vemos todo el mundo, no se deciden a intervenir en esto. Por supuesto, Estados Unidos es uno de los responsables. Estados Unidos manda las bombas que se tiran ahí, etcétera, etcétera, y el gobierno de Netanyahu le interesa seguir ahí en esa guerra, aunque ha entrado en contradicción con su ministro de Defensa, Galantz, porque Galantz dijo que era una cosa infantil seguir la guerra para matar hasta el último de Hamás. Eso se sabía del principio. Entonces ahora Netanyahu lo ha acusado de anti-israelí. Es decir, el ministro de Defensa, que está en el núcleo de la preparación de la guerra con Hamás en Gaza, es una persona que tiene posiciones anti-israelíes. Por todos estos conflictos, por todas estas, inexactitudes e intereses, no ha pasado nada. Y por eso seguimos en esta situación tan terrible para el pueblo de Gaza. Son 39.000 personas muertas ya. A Netanyahu le conviene seguir ahí porque recordemos que Netanyahu salió de un problema político en su país. Netanyahu estaban a punto de echarlo y de pronto vino la guerra y se convirtió en el alma de la guerra. Y dice que quiere llegar a eliminar al último militante de Hamás. Eso es imposible desde el principio, porque Hamás es una organización muy grande, se debilitará, pero seguirá incidiendo en los problemas de Gaza, a menos que haya una elección democrática y el pueblo de Gaza lo rechace. A veces hay que hablar de concesiones o de realidades que a nadie le gusta oír, y es impunidad a veces por el nombre de un cese al fuego. Y si declaran que ningún crimen de guerra ni violación de derechos humanos puede quedar impune. Me gustaría preguntarte qué papel puede jugar la amnistía en todo esto. Bueno, la amnistía lógicamente es un factor amable, disuasorio para resolver un problema. Lo que pasa es que no los resuelve todo. Si hacemos una amnistía sobre todas las personas que han muerto en Gaza, es obvio que no es justo. Puede ser aplicable. Y si aceptamos una amnistía en todas las personas que fueron víctimas del ataque de Hamás el 7 de octubre, bueno, pues tampoco. La justicia muchas veces no está bien con el sentido práctico de las cosas. A veces la justicia impide la paz, a veces la justicia propicia la paz. Pero en este caso no creo que estemos en una posición fácil,
porque Israel está buscando una guerra con Irán. En este momento Irán está a punto de bombardear Israel. Irán ha dicho que va a bombardear, pero no se sabe porque anteriormente hay unas conversaciones de paz en Doha. Anteriormente se ha podido calibrar el ataque de Irán a Israel, como en el último que intervinieron los aviones de Estados Unidos, de Jordania, de Arabia Saudita para eliminar esos ataques. Tal vez la aviación solamente de Israel no hubiera podido hacerlo. Pero entonces ahora Israel vuelve, esta vez en territorio iraní, vuelve a atentar y a matar a un militante de Hamas. Bueno, ese es el territorio iraní. A mí me parece que Israel quiere propiciar una guerra general con Irán y tomando parte del tío rico que es Estados Unidos. Y Estados Unidos se da cuenta que no puede envolverse en esa guerra. Ese es el gran dilema de Estados Unidos. ¿Cómo controlar a Israel sin dejar de ser su aliado? Ese es un problema político que está sucediendo en este momento y que podemos ver el desenlace en unas horas. Lo que queda como tema abierto, ¿no? Cómo va a influir las elecciones presidenciales de Estados Unidos a lo que pasa y además si Irán o no decidirán no atacar también por el bien de un cese al fuego. Gracias, Jorge Dávila Miguel, con nosotros aquí en Café CNN. Chao, chao. How do you console a man whose whole world has been shattered? A man who hours earlier was locked in the warm embrace of his wife and newborn babies, but now cries out in agony, begging to see them one last time. His new horrific reality is too much to bear. His wife and twin babies are dead, killed in an Israeli strike on their apartment in central Gaza, according to hospital officials. Aysal and her brother Asser were just 3 days old. The Palestinian Ministry of Health says they are among 115 infants born and killed during the war in Gaza. Hours earlier, their mother, Jumana, a pharmacist, was blissfully responding to congratulations and well wishes on Facebook. I feel like it was a miracle. Alhamdulillah, sister, everything is going well. Jumana, Aysal, and Asser now lie here, in a room consumed with Mohammed's inconsolable grief. These are the birth certificates, he says. While I was getting them, I received a phone call telling me our apartment was targeted and that my wife and children were at Al-Aqsa Hospital. Neighbors are still sifting through the aftermath of that strike. Hospital officials say an Israeli shell hit the building. The Israeli military did not respond to CNN's request for comment. The victims of several other strikes in central Gaza also pour into Al-Aqsa Martyrs Hospital, where more parents grieve the deaths of their children. How can I live after you, my son? This mother cries. Amid the grief, there is also anger and exasperation, including from the dead man's father. The entire unjust world does not care about this. That's all I can say, Hassan says. Just numbers. We are just numbers, but for God, we are martyrs. One by one, their bodies are brought out of the morgue so the living can pray for the dead, including 9-month-old Jamal and his father, Uday. Mohammed is performing the same rituals for his wife and twin babies. But prayers offer little comfort for a man who has lost everything, for a new father with no children to raise.